¿Y por qué no hacemos una oración para comenzar? Padre bendito, te alabamos, Señor, y te damos gracias. Tu palabra dice, Señor, que lo vil y lo menospreciado escogiste, Señor. Lo que no es para avergonzar lo que es, Señor. Aquí estamos. Como decía el apóstol Pablo a los corintios, entre nosotros no hay algunos grandes, algunos importantes. No, Señor. Somos hombres y mujeres necesitados de tu gracia y del poder de tu Espíritu Santo en nuestra vida, Señor. Por eso hoy una vez más nos acercamos no por nuestros méritos, sino por los méritos de tu amado Hijo Jesús ante el trono de tu gracia, rogando tu bendición, Señor, en este tiempo. Que sea tu palabra en el poder de tu Espíritu Santo transformando nuestro corazón, Señor. Porque aún, Señor, seguimos necesitando de tu poder en nuestra vida. Abre nuestros ojos, como decía el salmista hoy, para contemplar las maravillas de tu ley. Y esa maravilla de tu ley, Señor, la maravilla de tu palabra, lo más hermoso, no somos nosotros, es tu Hijo Jesús, Señor. Por eso hoy llévanos una vez más a la cruz. Llévanos a Cristo, Señor, y ayúdanos a reconocer nuestras faltas y nuestra necesidad de ti. En el nombre de Jesús oramos y te damos muchas gracias. Amén y amén. Si hoy, hermanos, te extendiera la invitación para apostar sobre el éxito en la vida de un hombre del siglo XVIII que nació en Inglaterra, siendo pobre, cuyo padre murió a sus 2 años, cuya madre fracasó en su segundo matrimonio y cuyo cuerpo contrajo sarampión a tan solo 4 años de haber nacido, dejándole con un estrabismo en su ojo izquierdo de manera permanente. ¿Lo harías? ¿Apostarías que su vida será exitosa a los ojos del mundo? Puede que a los ojos del mundo no. Nadie apostaría por ese hombre, pero constantemente Dios se deleita en glorificar su nombre a través de hombres y mujeres que para el mundo parecen ser los más insignificantes. Es el caso de George Whitefield, quien a la corta edad de 18 años y después de atravesar una dura infancia, reconoció que Jesucristo era el único que tenía poder para salvarle del pecado y de la muerte. Su conversión fue tan genuina que su amor por la Escritura se hizo notable para todos. No tenía ni 23 años y ya había predicado su primer sermón de manera pública. La oposición no tardó en hacerse presente. Para algunos su edad y seguramente su apariencia, recuerda que tenía un estrabismo en su ojo izquierdo, sumado a su énfasis constante en la necesidad del nuevo nacimiento, no lo hacían apto, decían algunos, para predicar en la iglesia. Sin embargo, Whitefield tenía un celo tan apasionado por la palabra de Dios y un amor tan desinteresado por las almas que él siguió predicando en medio de toda oposición. Le cerraron las iglesias y ¿sabes qué hizo? Fue a las calles. Whitefield apostaba por una conversión real de las almas, un verdadero arrepentimiento y una iglesia que pudiera impactar la sociedad que le rodeaba a través del poder del evangelio. Con el paso de los años, su predicación causó tal impacto en las colonias inglesas, lo que ahora es Estados Unidos, que el mismísimo Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, fascinado después de escuchar sus sermones, dijo: estoy maravillado al ver el cambio en los modales de los habitantes. Parece que todo el mundo se está volviendo cristiano, por lo que no se puede caminar por la ciudad en una noche sin escuchar los salmos cantados en diferentes hogares de cada calle. ¿Dónde radicaba, hermanos, el éxito del ministerio de este hombre? Whitefield creía firmemente en el poder del Espíritu Santo. En alguna ocasión él dijo:
no soy nada, no tengo nada y no puedo hacer nada sin Dios. La dependencia de este hombre en el poder de Dios fue tal que su vida fue una de las usadas por Dios para traer el primer gran avivamiento en la iglesia en el siglo XVIII. Para muchos este término puede sonar desconocido. ¿Qué es un avivamiento? ¿Qué es un avivamiento? Otros han escuchado, conocen y les encantaría vivir un avivamiento como el del siglo XVIII. Imagínense por un momento poder contemplar cómo cientos de iglesias frías y apáticas, como en las colonias inglesas del siglo XVIII, viciadas por su comodidad terrenal, de pronto experimentaran un despertar hacia las cosas de Dios, un deseo intenso por la santidad y un anhelo ferviente por vivir para la gloria de Dios. Que cientos de pecadores, si no es que miles, se arrepintieran. Que los impíos comenzaran a vivir vidas piadosas y que toda una nación, como lo es Estados Unidos, sentara sus bases sobre la palabra de Dios. Wow, eso sería increíble. Sin embargo, muchos que han escuchado, conocen y les encantaría vivir un avivamiento como el del siglo XVIII, no disponen su corazón para que eso suceda en medio de la iglesia de Cristo hoy. O bien tienen ideas erróneas y hasta heréticas acerca de lo que es un verdadero avivamiento. Pero la realidad, hermanos, es que hombres de Dios como George Whitefield, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, Martin Lloyd-Jones y muchos más creían que la iglesia a lo largo de la historia ha experimentado y necesita seguir experimentando un avivamiento hacia las cosas de Dios a través de la obra del precioso Espíritu de Dios. Si nosotros queremos disponer nuestros corazones para ser usados por Dios, para traer, como se titula esta predicación, un verdadero avivamiento a la iglesia, debemos, hermanos, venir a la palabra de Dios y hacer a un lado todo lo que ella nos señale como un estorbo para ser instrumentos en las manos de Dios. Iniciando con despejar de nuestra mente todo concepto erróneo acerca de un verdadero avivamiento. Finalmente, hermanos, es la Biblia quien tiene la palabra final en todo asunto. Por eso te propongo hoy responder 4 preguntas a la luz de la palabra de Dios. 4 preguntas vamos a responder a la luz de la palabra de Dios. Primera pregunta, ¿qué es un avivamiento? ¿Qué es un avivamiento? Segunda pregunta, ¿por qué pedir un avivamiento? ¿Por qué pedir un avivamiento? Tercer lugar, ¿qué es lo que precede a un avivamiento? ¿Qué es lo que precede a un avivamiento? Cuarta y última pregunta, ¿cuáles son los frutos de un verdadero avivamiento? Así que veamos la primera pregunta, ¿qué es un avivamiento? Acompáñame a Habacuc, libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 2, y voy a estar usando la Nueva Biblia de las Américas, pero de todos modos puedes acompañarme, sea la versión que uses. Habacuc está en los libros de los profetas menores, exactamente. Habacuc está entre Sofonías y Nahum. Habacuc capítulo 3, versículo 2. ¿Ya lo tienes? Habacuc 3:2 dice, fíjate, es una oración. Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. ¿Y qué es lo que pide Habacuc aquí? Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener ¿qué? Compasión. Para muchos, hermanos, es difícil tener una definición acerca de lo que es un avivamiento. Porque como tal, así, avivamiento, el término no se encuentra en la Escritura. Pero eso no significa, hermanos, que no encontremos en la Biblia ejemplos claros de avivamientos. Es como el tema de la Trinidad, ¿no? ¿Cuántos de aquí creen en la Trinidad? Bueno, si no, no son cristianos, ¿no? ¿Alguien ha leído la palabra Trinidad en la Biblia?
¿Por qué? Simplemente esa palabra no está, es una palabra latina y la Biblia fue escrita en hebreo, en griego y arameo. Sin embargo, aunque no vemos como tal la palabra Trinidad en la Biblia, sí vemos a la Trinidad en la Biblia, un solo Dios que existe ¿en qué? En tres personas. Es algo muy similar con el avivamiento. No encontramos como tal el término en la Biblia, pero eso no significa que no encontremos en la Biblia ejemplos claros de avivamientos. Aunque lo que sucedió en lo que ahora es Estados Unidos en el siglo XVIII es conocido como el primer gran despertar o primer avivamiento, eso no quiere decir que antes de eso, hermanos, el Espíritu Santo no estuvo actuando ni obrando en medio de su iglesia en un despertar. Más bien, lo que sucedió en el siglo XVIII fue tan impactante que desde ahí, hermanos, el término avivamiento fue acuñado. Pero sin duda en las Escrituras vemos constantes avivamientos. El ejemplo por excelencia es Hechos capítulo 2. Acompáñame por favor a Hechos capítulo 2. Lo conocemos bien, pero acuérdese, siempre hay algo que aprender. Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4, primeramente dicen: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos en un mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Versículos 12 en adelante. Todos estaban asombrados y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían: están borrachos. Versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró: hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención ¿a qué? A mis palabras. Porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Versículos 22 en adelante. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y ¿qué? Y lo mataron. Versículos 36 en adelante. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llamare. Y Pedro con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día ¿cuántos? No 3,000, dice el texto, como 3,000 almas. Como 3,000 almas fueron salvadas aquel día. 3,000 pecadores renunciaron a su manera de vivir vana y se volvieron al único Dios verdadero. Eso no sucede cada 8 días. ¿O sí? Si no, díganme para ir. J.I. Packer, teólogo inglés, definía el avivamiento de la siguiente manera. Cito: el avivamiento consiste en que Dios toca las mentes y los corazones de una manera arrebatadora, devastadora y exaltadora para atraerlos hacia sí, obrando desde dentro hacia afuera y no desde fuera hacia adentro. Es Dios acelerando, intensificando y extendiendo la obra de la gracia que tiene lugar en la vida de cada cristiano, pero que a veces se ve ensombrecida y sofocada por el impacto de otras fuerzas. Es la presencia cercana de Dios, dando nuevo poder al evangelio del pecado y la gracia. Es el Espíritu Santo sensibilizando a las almas a las realidades divinas y generando así respuestas profundas a Dios en forma de fe y arrepentimiento, alabanza y oración, amor y alegría, obras de benevolencia y servicio e iniciativas de alcance e intercambio.
una definición más. Bueno, no, tengo otra, perdón. Segunda, Martin Lloyd Jones, gran predicador. Él dice: la esencia de un avivamiento es que el Espíritu Santo viene sobre un grupo de creyentes reunidos como una visita, dice él, del Espíritu. Estoy hablando de un grupo de creyentes reunidos, dice él, normalmente, como lo hacen muchas veces. ¿Ve la importancia de ir al culto? Aunque nada más vayan 2 o 3 personas. Pero de pronto son conscientes de su presencia. Literalmente parece, dice Lloyd Jones, que el Espíritu Santo está presidiendo la reunión y manifestando su poder y guiándolos. Esa es la esencia de un avivamiento. Una más, Horatius Bonar, un teólogo escocés, alguna vez dijo lo siguiente al responder la pregunta: ¿qué es un avivamiento? Él dice: es la restauración de la vida que se ha perdido. Es el retorno de las multitudes a Dios. Así como la conversión es el retorno del alma a Dios, el avivamiento es una repetición de ese mismo proceso espiritual en miles de casos. Es conversión a gran escala. Es lo que ocurrió bajo los apóstoles en Pentecostés, donde 3,000 almas se convirtieron por la exposición de un solo sermón. Es lo que sucedió en Corintio, Tesalónica y Éfeso, cuando por la predicación de los apóstoles las multitudes creían y se convertían al Señor. Esto es, dice, lo que significa avivamiento. Ahora, si 3,000 nos parecen muchos, ¿te acuerdas que narra Hechos capítulo 4? Versículos 1 al 4. Y aquí me gustaría dejar algo en claro. Por eso es la importancia de tener una Biblia de estudio o tener algún comentario bíblico, porque los capítulos de Hechos tienen años de separación. Esto no ocurría cada 8 días. Está hablando de años de separación. Hechos 4, mira lo que dice en versículos 1 al 4. Mientras Pedro y Juan hablaba al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a ¿qué? 5,000. Somos aquí aproximadamente 300 hoy. ¿Cuántas veces tendríamos que multiplicar este número para llegar a los 5,000? ¿Cuántos? ¿15 veces? Imagínense. Y no quiero ofender a nadie, pero seguramente no todos los que están aquí son verdaderos cristianos. No por venir a la iglesia, no por venir a un congreso, ya eres cristiano automáticamente. Solo aquellos que dan fruto de verdadero arrepentimiento. Pero estos 5,000 realmente habían dado testimonio de ser verdaderos cristianos. Y cuando leemos esto, hermanos, algunos han atribuido lo que estaba sucediendo en la iglesia de Jerusalén al intelecto de los apóstoles, a su retórica única, a su buen manejo de la ley. Pero se olvidan que ellos eran humildes pescadores, pero sobre quienes se había cumplido una gran promesa. ¿Te acuerdas? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria. Y miren, hasta Chalco llegó, los confines de la tierra. Y yo me pregunto, hermanos, ¿qué fue lo que sucedió con los apóstoles? Nosotros vemos en los evangelios un Pedro orgulloso, falto de sabiduría, ¿no es cierto? Negando al Señor Jesús. Y después, aquí en Hechos 2 vemos a un Pedro con una convicción tan firme en el Señor que prácticamente era una persona irreconocible. Vemos en los evangelios a un Juan falto de gracia y paciencia con los samaritanos. Y después en sus cartas un hombre lleno de amor, ¿se acuerdan? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, dice Juan. ¿Pero te acuerdas antes? Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego sobre sus cabezas? Vemos a los apóstoles abandonando al Señor en Getsemaní, pero ahora en Hechos, hombres que están dispuestos y hasta gozosos de padecer por causa del nombre de Cristo. ¿Qué fue lo que sucedió con los apóstoles? La respuesta está aquí. Ellos fueron bautizados y llenos del Espíritu Santo. No eran ellos.
Ah, como dice ese canto, ¿verdad? No era Pedro ni su sombra. ¿Qué era, hermanos? El Espíritu del Nazareno. Esto es lo que me lleva a la segunda pregunta. Si vamos entendiendo que es un avivamiento, hermanos, ¿por qué deberíamos pedir un avivamiento? Mira lo que dice Juan capítulo 3, versículo 6. ¿Están aquí, hermanos? Juan capítulo 3, versículo 6. ¿Están listos, verdad, hermanos? Porque es la segunda apenas, ¿eh? Juan 3, 6, lo conocemos bien, palabras de Jesús a Nicodemo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Creo que, hermanos, si algo ha quedado claro, o por lo menos ese es nuestro deseo en este congreso, es que la persona y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida como creyentes es vital. Vemos la obra del Espíritu Santo en las Escrituras, desde el principio, ahí en la creación, moviéndose sobre la faz de las aguas. Vemos al Espíritu Santo inspirando a los santos hombres de Dios para traernos la Escritura. Vemos al Espíritu Santo empoderando a reyes, sacerdotes y profetas para hacer la obra de Dios en esta tierra. Vemos al Espíritu Santo engendrando de manera milagrosa a Cristo nuestro Salvador. Vemos al Espíritu Santo acompañando a Jesús en su ministerio, dándole poder para sanar enfermos, libertar endemoniados y salvar a aquellos que estaban perdidos. Vemos al Espíritu Santo resucitando a Cristo de entre los muertos y dándole ahora poder a los apóstoles para llevar el evangelio a las naciones, acompañados también de señales, prodigios y repartimientos del Espíritu según su voluntad. Vemos al Espíritu Santo obrando en medio de la iglesia, bautizándoles, sellándoles, abriendo sus ojos para ver la hermosura de Cristo, contristándoles de pecado y llenándoles para vivir vidas santas de amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre y templanza. Vemos al Espíritu Santo diciendo junto con la iglesia: ven, Señor Jesús, porque el que inició la buena obra en nuestra vida a través de su Espíritu, ¿cuál es la promesa? Él la perfeccionará por ese mismo Espíritu hasta el día en que Jesucristo vuelva. Hermanos, ¿quién es quien nos hace nacer de nuevo? Ahí están en Juan capítulo 3, ¿verdad? ¿Qué dice a partir del versículo 5? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de ¿quién? Del Espíritu. Y déjame mencionarte más cosas que hace el Espíritu. Y no es necesario que busques estos versículos, pero puedes anotarlo. Hermanos, ¿quién convence de pecado? Según Juan 16, 7 al 8. Jesús dijo: pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá el mundo de pecado, de justicia y de ¿qué? De juicio. ¿Quién trae, hermanos, verdadera libertad? Según 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17. Pablo dice, inspirado por Dios: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay ¿qué? Libertad. No para hacer lo que queremos, porque algunos usan este versículo para decir: muévete en el Espíritu y haz desorden. No, para hacer su voluntad, porque Dios es un Dios de orden. El Espíritu es un espíritu de orden. ¿Quién nos bautiza en el cuerpo de Cristo? Según 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Pues por un mismo espíritu, dice Pablo, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Quién nos ayuda a hacer morir las obras de la carne? Dice yo, mis fuerzas. ¿Te acuerdas lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13? Así que, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a la carne habrán de morir. Pero si por el Espíritu, con E mayúscula, se refiere entonces al Espíritu Santo, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. ¿Quién, hermanos, nos transforma? Según 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, cada día más a la imagen del Señor.
Dice 2 Corintios 3:18, pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Ahí está. Y de verdad, hermanos, podríamos pasarnos horas citando textos para hablar de la obra del Espíritu Santo. Tú puedes decir, no creer, que hablar de la necesidad de un avivamiento es algo bíblico, está bien, pero algo no puedes negar si eres cristiano. Necesitamos la obra del Espíritu en nuestra vida aún más que el aire que respiramos. Podemos tener vida física, pero el único que puede producir vida espiritual en nosotros es el Santo Espíritu de Dios a través de la obra de Cristo. Pedimos a Dios, Señor, salva a mi familia. Señor, salva a mis amigos. Señor, salva a mis compañeros, salva a mi ciudad. Pero ¿quién es el único que puede hacer eso? El Espíritu de Dios. Lo vemos en nuestros hijos, ¿no? Jesús le dice a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Qué producimos como pecadores en el matrimonio? Pecadores, pecadorcitos a veces, ¿verdad? Ay, tan lindos, ¿no? Sacan la rabieta. La naturaleza pecaminosa. Es lo único que podemos producir como pecadores, otros pecadores. El único que puede hacer a alguien una nueva criatura es el Espíritu de Dios. A Ezequiel, hermanos, le fue mostrada esta realidad. ¿Te acuerdas de ese famoso capítulo de Ezequiel, capítulo 37? Ahora sí, acompáñame, por favor. Ezequiel está después de Lamentaciones, ¿cierto? Y antes de Daniel. Ezequiel capítulo 37, versículo 1 al 3. Israel, un pueblo idólatra, ¿no es cierto? Entregado a sus vanos deseos y a sus malas pasiones. Y mira lo que el Señor le enseña a su profeta. Ezequiel capítulo 37, iniciamos con el versículo 1 al 3. La mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Él me hizo pasar en derredor de ellos y vi que eran muchísimos sobre la superficie del valle y estaban ¿cómo? Muy secos. ¿A quién representaba esto, hermanos? Israel. Y me preguntó, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Porque ellos físicamente estaban vivos, pero espiritualmente ¿cómo estaban? Y yo respondí, Señor Dios, tú lo sabes. ¿Cierto? Versículos 9 y 10. Entonces él me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y dile al Espíritu, así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como él me había ordenado, y el Espíritu entró en ellos y vivieron y se pusieron en pie un enorme e inmenso ¿qué? Ejército. Porque ¿recuerdas cuál era la promesa en el capítulo anterior? Y haré morar mi espíritu sobre todos ¿qué? Ustedes. Charles Spurgeon, hermanos, un predicador conocido como el príncipe de los predicadores, debido a que el Señor lo usó poderosamente en la predicación en el siglo XIX, dijo, el gran agente de Dios es el Espíritu Santo. Coincidimos, hermanos, en que no queremos que los pecadores se conviertan por nuestra persuasión. No queremos que se sumen a la iglesia por emoción. Queremos que sea por la obra del Espíritu y solo por ella. Daría, dice Spurgeon, mis ojos por saber que el Espíritu Santo mismo se manifestará y mostrará lo que la divinidad puede hacer para convertir a los corazones de piedra en corazones de carne. Por eso se cuenta que él antes de subir al púlpito se repetía a sí mismo y en forma de oración, creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo. Algunos aquí optamos por confiar en nuestro propio intelecto para entender las cosas de Dios. Pero la Biblia lo enseña claramente. Si nosotros queremos entender verdaderamente alguna porción de la Escritura, o que otros puedan hacerlo, no hay manera de hacerlo sin el Espíritu Santo.
¿Te acuerdas de aquel famoso versículo? Solo los espirituales pueden entender las cosas espirituales. Pero hay dos maneras, déjame decirte, en que confiamos en nuestro propio intelecto. Unos leen y leen y leen y leen y jamás acuden a Dios en oración para que a través de su espíritu sus ojos sean iluminados para entender las verdades divinas. Pero otros, dándole lugar a su pereza y yo diría más bien a su orgullo, se creen tan sabios en su propia opinión que dicen: ¿para qué estudio? ¿Para qué voy a un seminario? ¿Para qué voy a un estudio bíblico? Ahorita el Espíritu me lo revela todo. Sí, ajá, ahorita, corriendo. Pablo le dijo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tienes de qué avergonzarte, que usa, que traza correctamente la palabra de verdad. Pablo le dijo a Timoteo: esfuérzate en la gracia de Dios. Y ese es un punto, mi hermano. ¿Cuál es nuestra responsabilidad aquí? ¿Podemos ver en las Escrituras algo que haya estado detrás de los derramamientos del Espíritu Santo en medio de la iglesia? Sí. Por eso quiero responder a esa tercera pregunta. ¿Qué es lo que precede un avivamiento? ¿Qué es lo que precede un avivamiento? Así que acompáñame a Hechos capítulo 4, versículo 31. ¿Sí siguen aquí, hermanos? ¿O ya están allá? Hechos capítulo 4, versículo 31. Después de que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Miren, mis hermanos, Dios es soberano, eso es cierto, y el Espíritu Santo es Dios, por lo tanto Él también es soberano. Puede hacer lo que quiera, cuando quiera y como Él quiera. Nosotros, en una expresión muy mexicana, muy mexiquense, más bien, no le podemos hacer manita de puerco a Dios. No le podemos hacer manita de puerco a Dios para que Él traiga un avivamiento. Ahorita, Señor, hoy. Yo no veo eso en la Biblia. Hoy el Espíritu se va a derramar. Ay, perdón, ¿quién soy yo para decir eso? Sin embargo, hermanos, en la Biblia no solo encontramos la verdad de la soberanía de Dios, sino también la responsabilidad del hombre. Dios es soberano, el hombre es ¿qué? Responsable. Nosotros no podemos decir: ¿para qué evangelizar si Dios al fin y al cabo va a salvar a los que Él ha escogido salvar? No. Ambas cosas van de la mano. A Dios, hermanos, le ha placido en su soberanía salvar a sus escogidos a través de la oración y la predicación del evangelio por medio de su iglesia. Pasa lo mismo entonces con este tema. Dios, hermanos, va a traer un avivamiento a su iglesia cuando Él quiera, donde Él quiera y como Él quiera. ¿Qué tenemos que hacer mientras tanto, hermanos? ¿Qué era lo que los creyentes de la Biblia y la historia estaban haciendo cuando recibieron los avivamientos? Dos cosas: orando y predicando. Así que hablemos primero de la oración. En Hechos capítulo 2, hace rato leímos, encontramos el derramamiento del Espíritu Santo sobre los 120. Pero un capítulo anterior subrayaba lo que los creyentes estaban haciendo en ese aposento. ¿Te acuerdas? Hechos capítulo 1, versículo 14. Hechos 1:14 dice: todos estaban unánimes, entregados de continuo ¿en qué? En la oración. Hace un momento leímos que los creyentes estaban haciendo mientras comenzaban también a sufrir persecución. Ellos le pidieron valentía a Dios para predicar su palabra. ¿Y cómo respondió el Señor? Otra vez, Hechos capítulo 4, versículo 31. Hechos 4:31 dice: después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Jonathan Edwards,
un hombre también usado por Dios para traer el gran despertar. De hecho, qué bueno que me acordé. Fue con uno de sus sermones que inició ese gran despertar. Y ese sermón se los regalaron en un libro que lleva por título Pecadores en las manos de un Dios airado. Ahí lo tienen, en lo que regaló Chapel Library. Fue ese sermón el que Dios usó para iniciar ese primer avivamiento. Y Jonathan Edwards, reflexionando acerca de lo que el Señor estaba haciendo en aquel acontecimiento, mencionó: dudo que haya algún pastor en esta región que domingo a domingo no ore para que Dios derrame su espíritu y obre una reforma y avivamiento de la religión en nuestro territorio y nos aparte de nuestra interperancia, profanidad, impurezas, mundanalidad y otros pecados. Año tras año, dice Edwards, hemos tenido públicamente días de ayuno y oración a Dios para reconocer nuestras faltas, para humillarnos por nuestros pecados y para procurar el perdón de Dios y transformación por la obra de Él. No estás leyendo a un pentecostal, ¿eh? Los pentecostales nacieron hace 100 años. Estás leyendo a un puritano, a un hombre reformado, a un hombre bíblico, que creía ciertamente en el poder de la Escritura y a la vez en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos de aquí, hermanos, son también como John Knox? También un reformador, quien al desear una reforma hacia la palabra de Dios para su nación, él era escocés, en alguna ocasión alguien le sorprendió derramando su corazón ante Dios en oración y diciendo: Señor, dame a Escocia o me muero. Señor, dame a Escocia o me muero. Decimos algunos de nosotros amar la reforma protestante. Ojalá fuéramos como los reformadores, esta vida tan poderosa de oración. ¿Cuántos decimos: Señor, dame a mi familia para Cristo? Pero en oración. Señor, dame a mis hijos para Cristo. Señor, dame a mi nación para Cristo. Señor, aviva, como dice Habacuc, tu obra en medio de nosotros. Ahora bien, podemos orar horas y horas, y es necesario, reconociendo en humildad que Dios es el único que puede salvar a las personas a través del poder de su Espíritu Santo. Pero no te olvides que hay un mensaje que ese mismo Espíritu usa y de hecho que Él inspiró para traer salvación a los perdidos, y es el mensaje del Evangelio y es la palabra de Dios. No solo debemos orar, también debemos predicar. ¿Lo que nos gusta? ¿Lo que sale de nuestra imaginación? No, hermanos, sino solamente la bendita palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, hermanos, sin duda podemos identificar dos tiempos en que el Señor trajo una reforma tremenda en Israel, un cambio de rumbo. El tiempo de Nehemías y de Esdras es uno de ellos, pero también el tiempo del rey Josías. Pero, hermanos, ¿cuál fue el medio que el Espíritu Santo usó para traer una transformación en medio de su pueblo? La palabra de Dios. Mira, acompáñame a lo que dice Nehemías capítulo 8. Me encanta ese capítulo de la Biblia. Nehemías capítulo 8. Nehemías está entre Esdras y Esther. Nehemías capítulo 8, versículos 1 al 3. Por si pensabas que la reforma protestante es la única que el Señor ha traído a su pueblo, no es cierto. Siempre el Señor ha estado constantemente reformando a su iglesia, levantando hombres que hagan volver a su iglesia a las sendas antiguas, a la palabra de Dios. Nehemías capítulo 8. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de las puertas de las aguas y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo. Y leyó
en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Versículo 5. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Versículo 8. Y leyeron en el libro de la ley de Dios, interpretándole y dándole el sentido para que entendieran. ¿Qué, hermanos? La lectura. Wow, qué responsabilidad tan tremenda tenemos aquellos que enseñamos la palabra de Dios. Leerla, interpretarla, darle sentido. ¿Cuál es el resultado de esto? Porque Nehemías no dijo como algunos: yo no estudio, yo no voy a seminario. No, que yo dependo del Espíritu. Sí, dependes del Espíritu, de tu orgullo. Porque humildad es decir: no sé nada, Señor, enséñame a través de hombres que tú has levantado. Enséñame. Esdras preparó, dice un texto, propuso su corazón para estudiar diligentemente la ley, para interpretarla, para darle sentido. ¿Y cuál es el resultado de esto? Nehemías capítulo 9, versículos 1 al 3. El día 24 de ese mes se congregaron los israelitas en ayuno, vestidos de cilicio y con polvo sobre sí. ¿Qué está hablando? ¿Qué había en el corazón del pueblo? Arrepentimiento. Versículo 2: y los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros y se pusieron en pie, confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres. Puestos de pie cada uno en su lugar, una cuarta parte del día estuvieron leyendo, fíjate, una vez más, en el libro de la ley del Señor su Dios, y otra cuarta parte estuvieron confesando y adorando al Señor su Dios. El Señor traiga una reforma a nosotros. Hace un momento incluso lo leíamos en Hechos, ¿no? No lo busques, pero ya lo leímos. Después de que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban, ¿qué? La palabra de Dios con valor, dice el texto. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque el mensaje que contiene este bendito libro es un mensaje de arrepentimiento. Un mensaje que incomoda, que a veces es doloroso, pero que transforma aún el corazón más duro. Porque el Señor hiere, pero también sana, hermanos. ¿Recuerdas cómo inició el otro tiempo que te dije la reforma? Con Josías, el rey reformador. El pueblo estaba hundido en idolatría. La ley ni se conocía. Ya, estaba enterrada. Pero Dios, hermanos, traería una reforma a su pueblo. Acompáñame al segundo libro de Reyes, capítulo 22, por favor. Tienes que retroceder. Estás en los profetas, retrocede a los libros históricos. Segunda de Reyes, capítulo 22. Versículos 8. Versículos 10 al 11. Segunda de Reyes 22, 8, 10 al 11. Entonces el sumo sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán: he hallado el libro de la ley. Fíjese, estaba perdido. He hallado el libro de la ley en la casa del Señor. Algunos tienen sus Biblias en casa ahí guardadas, pero no la tienen en el corazón, no la viven en la práctica. He hallado el libro de la ley en la casa del Señor. Y Hilcías dio el libro a Safán. ¿Y este qué hizo, hermanos? Lo leyó. Versículos 10 al 11. El escriba Safán informó también al rey: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y Safán lo leyó en la presencia del rey Josías. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, ¿qué hizo? Rasgó sus vestidos. ¿Qué estamos viendo aquí? Una vez más, arrepentimiento. Arrepentimiento. W. Pink. Por cierto, acuérdense que allá afuera hay un libro muy bueno que habla del fuego de la presencia de Dios. Evangelista, predicador y erudito bíblico, él dijo lo siguiente: un avivamiento, tal como una conversión auténtica, es forjado por Dios por medio de la palabra. La palabra aplicada por el Espíritu Santo.
Por lo tanto, hay algo más necesario de nuestra parte que la oración. La palabra de Dios tiene que ocupar un lugar prominente, el lugar prominente. Sin eso, hermanos, no habrá avivamiento. Por más entusiasmo, dice Pink, y actividades emocionantes que haya. La palabra es la palabra. Algunos me dijeron cuando me gradué del seminario, ¿te lavaron el cerebro? Sí, me lo lavaron muy bien. Porque la palabra lava de todas las inmundicias. Pero hay personas, hermanos, que por alguna insensata razón, ¿escucharon? Por alguna insensata razón, divorcian el mover del Espíritu con el estudio diligente de la palabra. No estudies la Biblia mucho, dicen. No sea que el Espíritu Santo ya deje de guiarte. ¿Sí los han escuchado? No voy a decir, lo tengo al lado, no los exhiba, hermanos, tranquilo. Y sacan, hermanos, de contexto aquel versículo que dice, la letra mata, pero el Espíritu. Lee por favor el contexto, hermanos. Pablo no se está refiriendo a dejar de estudiar la Biblia. Pablo era un estudioso de las Escrituras. Pablo está hablando de dos pactos. El antiguo pacto, la letra, la ley, ¿qué produjo en nosotros? ¿Salvación? No, dice Pablo, muerte. ¿Y se acuerdan lo que dice Romanos 8? Pero el Espíritu de vida que está en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. La letra mata, pero el Espíritu, el nuevo pacto, la gracia de Dios, ¿qué hace? Vivifica. Hermanos, como el Señor le dijo a los saduceos, sé que le diría lo siguiente: aquellos que divorcian el mover del Espíritu con el estudio diligente de la palabra, erráis ignorando las Escrituras. ¿Cómo la Biblia llama a este precioso libro en Efesios capítulo 6, versículo 17? ¿Qué es este libro, hermanos? Según Efesios 6, 17. La espada del Espíritu. ¿De quién? Del Espíritu. Que penetra, ¿hasta dónde? Hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sí, necesitamos ser salvos. Sí, necesitamos un avivamiento. Sí, necesitamos llenura, guía. Pero ¿cómo lo hace siempre el Espíritu? A través de su bendita palabra. Nunca separada. Hermanos, tan solo es pensar, lo estudiamos en conferencias pasadas. ¿Quién inspiró este libro? Según segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21. Dice el texto, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Y todo, no solo las palabras de Jesús, las palabras de Pablo, las palabras de Pedro, las palabras de Juan, porque dice segunda de Timoteo 3, 16, toda la Escritura es ¿qué? Inspirada por Dios. No solo lo que nos gusta es inspirado. No solo lo que nos hace sentir bonito es inspirado. No todo, hermanos, lo que se ajusta a nuestros pensamientos. No. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Incluso, perdón. A ver, quiero escuchar si lo creen el amén. Todo es inspirado por Dios. Pocos, ¿Cuántos creen que este libro es inspirado por Dios? Incluso en las partes donde nos manda a tener el culto público en orden. ¿Qué pasó? Se acabó los... A ver, vamos. Vuelvo a la primera pregunta. Hermanos, ¿cuántos creen que este libro es inspirado por Dios? Incluso en la parte 1 de Corintios, capítulo 14, que habla que el culto público debe ser hecho en orden. Menos, ¿se dan cuenta? No nos rechazan a nosotros, hermanos, rechazan la palabra, rechazan al autor de esta palabra, es el Espíritu. Pablo en ese capítulo 14, mira, acompáñame, versículo 37, ¿qué dice? Tú conoces 1 Corintios 14. No pueden hablar más de 2 personas en lenguas, ni profetizar más de 2 personas al mismo tiempo. Es más, los que hablan en lenguas, si no hay intérprete, ¿qué deben hacer en la iglesia?
¿Sí lo ha leído o no? Dice Pablo, si no interpreté, calle en la iglesia y hable para sí. ¿Para quién? Para Dios. ¿Y qué dice Pablo al final de ese capítulo? 1 Corintios 14:37. Si alguien piensa que es profeta o espiritual, ya ve que hay varios que se creen así, profetas espirituales. Dice Pablo, reconozca que lo que escribo es ¿qué? Mandamiento del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Vamos a confiar en nosotros o vamos a confiar en la palabra de Dios? ¿Vamos a confiar en un hombre o en la palabra de Dios? Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la Biblia. Bienaventurado el varón que teme a Jehová y que en su ley está su delicia. Es lo que dice el texto. Es mandamiento del Señor. Y te invito a leer 1 Corintios 14 en tu casa. Y dice Pablo, eso no se debe hacer solamente en esta iglesia, hablando de Corintios, sino en todas las iglesias del Señor. No es un mandamiento para Corintios, es un mandamiento universal para todas las iglesias. ¿Fue Pablo quien mandó esto? Ellos hablaron inspirados por Dios. Fue Dios quien mandó esto. Hermanos, yo no puedo decirle a mi esposa, amor, te amo, pero cállate. Porque cuando hablas, ay, qué aburrido. Es incongruente, ¿no? Ay, mamacita. Hasta allá está arriba, ya le eché un ojo. Te amo, pero por favor no hables. ¿Qué dijo Jesús en Juan capítulo 14? ¿Te acuerdas? No lo busques, ¿te acuerdas? El que me ama, mis mandamientos guardará. Mis mandamientos guardará. Y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. ¿Y cómo haría el Padre y el Hijo morada con aquellos? Dice el versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él les enseñará todas las cosas. Escucha bien. Y les recordará todo lo que les he dicho. Hermanos, esta es la palabra del Señor. Esta es la espada del Espíritu. Entonces, dejemos de hacer cosas que Dios no ha mandado, que a lo mejor nos gustan y nos hacen sentir muy bonito, pero Dios no lo ha mandado. Otra vez, hermanos, esta es la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Entonces dejemos de hablar cosas que Dios no ha hablado. Hermanos, esta es la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Entonces dejemos de atribuirle cosas al Espíritu que Él no ha hecho. ¿Sí me entienden? Hermanos, el Espíritu Santo jamás va a contradecir su palabra. Más bien lo que Él quiere es que seamos llenos de esa palabra. Miren, nos jactamos, ¿verdad? Los cristianos, decimos tener la verdad. Ay, por eso no somos testigos de Jehová, ni somos mormones. ¿Y de quiénes más decimos? Los católicos. Ay, qué ignorantes. Aquí dice clarito, no te harás imagen alguna ni semejanza. Ay, qué ignorantes. Miles de cristianos hacen cosas que no están en la Biblia. Y cuando les dices, oye, ¿por qué haces eso? Si la palabra de Dios no dice eso, te dicen como los católicos. Pero es que mi abuelita. Pero es que mi mamá. Pero es que me hizo el milagrito. Ponen sus experiencias por encima de la palabra de Dios. Y si es eso, pues a Juan Dieguito se le apareció la Guadalupe allá en el Tepeyac. ¿Qué les parece si en el 13º congreso, en lugar de reunirnos aquí, nos reunimos en Tepeyac? Nos reímos, porque sabemos que la Biblia es clara en cuanto a ese tema que es idolatría, hermano, ¿cierto o no? Pero cuando alguien viene y te dice, hermano, así dice el Señor, esta es su palabra, ¿por qué haces eso? Una hermana, ¿no?, que ponía granos de sal en la entrada de su casa, porque ella leyó en los profetas que la sal se usaba en las ofrendas. Entonces, si ella ponía la sal en su casa, ningún mal entraría.
O es que el Espíritu Santo me reveló que si yo dejo una Biblia abierta en mi oficina, que si yo abro una abierta en mi casa, ya los demonios no entrarán. Nos reímos, pero examinemos hoy nuestra vida y va a ver que todos hacemos cosas que Dios no ha mandado. Hablamos cosas que Dios no ha dicho. Hacemos cosas, hermanos, que no están en la palabra de Dios. ¿Cuándo vamos a tener un verdadero avivamiento? El Espíritu Santo, hermanos, jamás contradeciría su bendita palabra. Hermano, es que Dios me dijo, ya, bueno, está bien, hermano, vamos a la Biblia. Ay, no, hermano, es que incluso lo que dice en la Biblia contradice lo que usted me está diciendo. No, pero es que a mí el Señor me lo reveló. Pues ha de ser el Señor diablo. Porque dice Pablo, inspirado por Dios, aunque un ángel del cielo se apareciera. Fíjate, con ese solo texto destruyes toda la teología de los mormones. Aunque un ángel del cielo se apareciera y os hablare otro evangelio, ¿sea qué? Mucho cuidado con decir el Señor me dijo, el Señor me habló. Mucho cuidado, no son palabras que deben ser usadas a la ligera, hermanos. Mucho cuidado. Vengamos a la palabra. Examinemos a la luz de la palabra. ¿Qué es lo que el Señor nos dice? Esta no es nuestra casa, hermanos. Les digo a los de esa. Perdón, les dije al principio que si era su casa, ¿verdad? Pero dice Pablo a Timoteo, esta es la casa del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Dios nos va a pedir cuentas de cada cosa que hayamos enseñado, de cada acción que hayamos realizado en esta su casa. Y Pablo le dijo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a muertos en el día de su resurrección. ¿Qué le encargó? Que prediques la palabra. La palabra. No tus experiencias, no tus sueños y visiones. Yo no dudo que sueñes, no estoy poniendo en tela de duda eso. Pero lo que predicamos aquí debe ser la palabra. Y todo lo que nuestros ojos vean, todo lo que soñemos, todo lo que sintamos, todo hay que filtrarlo por la palabra de Dios. Ayer nos lo enseñaron. No menospreciéis las profecías, dice la palabra, pero examinadlo todo. Retened lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? ¿Lo que nos gusta? ¿Lo que nos hace sentir bonito? La palabra. Y desechad lo malo. ¿Están aquí o no? El Espíritu Santo, hermanos, jamás contradeciría su bendita palabra. Más bien lo que Él quiere es que seamos llenos de esa palabra. ¿Te acuerdas el mandato de Efesios capítulo 5, versículo 18? Acompáñame, por favor. Y por favor, un comentario extra, perdón. No vayan a salir con que es que a mí me funciona, porque eso dicen también los católicos, incluso los adoradores de la Santa Muerte, ¿cierto o no? No, yo adoro a la Santa Muerte porque me funciona. Aunque funcione, hermanos, Satanás también tiene poder. Y no por eso quiere decir que sea verdad. Él es padre de mentira. Aunque funcione. Si no está aquí, como decía el Señor a los israelitas, a la ley y al testimonio. Si no está escrito, no les ha amanecido, no les ha hablado el Señor. Efesios 5:18, no se embriaguen con vino, ¿cierto o no? No se embriaguen con vino, antes bien sean, ¿qué, hermanos? Llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el resultado de la llenura? Versículos 19 y 20. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Ahí está el resultado. Vidas agradecidas, ¿cierto o no? Vidas gozosas, ¿cierto o no? Ahora, si usted pone un separador ahí en Efesios 5 y me acompaña 2 cartas más adelante a Colosenses capítulo 3, encontramos un pasaje muy similar, paralelo prácticamente. Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice Pablo, que la palabra de Cristo abunde en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándoles y amonestándose unos a otros, y ve el resultado.
con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. ¿Te das cuenta que son dos pasajes que hablan del mismo resultado? Corazones contentos, corazones amorosos a Dios, corazones alegres, corazones agradecidos. La diferencia es que el mandato de Efesios 5:18 es ser llenos ¿de qué? Del Espíritu. Y en Colosenses capítulo 3 versículo 16 el mandato es ser llenos ¿de qué? De la palabra de Dios. Dice que la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Pablo ahora en Colosenses 3:16 no usa el término llenura del Espíritu, sino llenura de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es exactamente lo mismo. Más allá, claro, de un conocimiento intelectual. No está hablando de, sí, memorízate y ya eres lleno del Espíritu. No, sujétate a la palabra de Dios. Obedece a la voz del Espíritu. ¿Y cuál es la voz del Espíritu? Otra vez, la palabra de Dios. La llenura del Espíritu, hermanos, que es algo que debemos buscar constantemente. Este término llenura también se usaba para hablar en la navegación de aquellos tiempos, como los barcos elevaban sus velas, se abrían y se llenaban ¿de qué? De aire. ¿Y qué hacía el aire? Tomaba control de esos barcos. La Biblia dice, muere a ti mismo, renuncia a tus pensamientos, renuncia a lo que te han enseñado, incluso si no va conforme a la palabra de Dios. Llénate de la palabra de Dios, llénate del Espíritu de Dios y que tu vida sea conducida totalmente por ella, totalmente por el Espíritu Santo. ¿Qué trabajo debo escoger? En este gano más, pero no voy a poder ir a la iglesia. En este gano menos, pero voy a regocijarme con mis hermanos. Y va a venir la palabra que te va a decir, por Dios, por el Espíritu, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Señor, me dejo guiar por tu palabra. Confiando en que tu palabra dice que teniendo abrigo y sustento estemos contentos. Y yo puedo decir, Señor, juntamente con el apóstol Pablo, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez, con todo y por todo estoy preparado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es una vida llena del Espíritu de Dios. Una vida que se enfrenta ante las tentaciones, el adulterio, la fornicación, la idolatría, el amor al dinero y dice, Señor, me cuesta, Padre, pero renuncio a mí, Señor. Y me dejo guiar por completo por tu Espíritu a través de tu palabra. Va más allá, hermanos, de una experiencia emocional. Yo otra vez, no estoy peleado con las emociones. Yo lloro a veces cuando predico. Yo lloro a veces cuando estoy orando. Yo lloro cuando le pido perdón a Dios. Pero va más allá. Va más allá de sentir bonito. Imagínense. Hechos 4:31, ¿no? Y fueron llenos del Espíritu y sintieron bonito. O sea, yo no dudo que hayan sentido bonito, pero va más allá. Y fueron revestidos de poder para predicar el Evangelio sin temor a ser apresados, a ser maltratados, a ser martirizados por causa del nombre de Cristo. Esa es la llenura del Espíritu. Más allá de hablar en lenguas, es dominar la que tenemos, porque ¿cómo hace daño, hermanos? Más allá de que nuestras manos tiemblen, es poner estas manos a trabajar en la obra de Dios. Y dejar de buscarnos la moneda más chiquita para ofrendar. Recibir nuestro salario y con fe apartar como proponemos en nuestro corazón y dar al Señor con alegría. Eso es una vida llena del Espíritu. Es una vida que ve al huérfano y le da de comer y lo alimenta, y ve a la viuda necesitada y dice, aquí estoy, yo quiero mostrarte el amor de Dios. Y ve a sus hermanos que están trabajando y no vienen ellos a calentar una silla, sino vienen a decir, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Esa es una vida llena del Espíritu. Eso es lo que hemos querido que entendamos todos, hermanos, durante estos años. Que sí, el rey ya viene, está cambiando, sí, pero para la gloria de Dios, para vivir vidas santas realmente. No superficiales, que hoy sí, que le echo ganas y mañana al mundo. No, hermanos. Queremos vivir en el poder del Espíritu a través de la palabra.
Muchos conocen Biblia, hermanos, pero se olvidan de la dependencia del Espíritu para obedecer a ese conocimiento que han adquirido y se vuelven fríos intelectuales. Pero otros dicen depender del Espíritu, pero ignoran su palabra. Cuando vienes les dices, hermano, ¿por qué haces eso? La Biblia no dice eso. Te rechazan. Pero como el Señor le dijo a su profeta Samuel, no te rechazan a ti, es a mí a quien están rechazando. Cuando observas sus vidas te das cuenta que no son guiados en realidad por el Espíritu, sino por meras y vanas emociones. Y todo, hermanos, todo lo que ha cambiado en el Rey ya viene en eso, tiene este trasfondo. Queremos realmente vivir vidas santas delante de Dios. ¿Qué nos termina llenas aquí de jovencitas de panderos? Pero examinan sus vidas y estaban fornicando, estaban embriagándose, desobedientes a sus padres. No. ¿Quieren adorar a Dios? Así como lo hacen aquí, pueden hacerlo desde allá. Y necesitan sentarse a escuchar palabra de Dios. Antes tener artistas, wow, no, sí, toca el piano, toca la guitarra, no, sí, eres digno de pasar, no. Aunque nada más te sepas 3 acordes, el Señor quiere que le adores en espíritu y en verdad. Y todos, desde el que pone las cámaras hasta el que lava los baños, tiene que dar testimonio de ser un verdadero cristiano. Porque hasta para lavar los baños necesitamos la llenura del Espíritu. Ese es el trasfondo, hermanos, no es otro. No es que estemos peleados con la danza o con la música. No estamos peleados con eso. Es que nosotros entendemos a la luz de la Biblia que no necesitamos un ritmo para adorar a Dios necesariamente. Que el que se viene aquí a gozar es porque se goza en las grandezas de Dios antes que un ritmo. Porque si nos quedáramos mañana sin músicos y solamente pudiéramos adorar a Dios con nuestras palmas, nuestro corazón seguiría derramándose ante la presencia del Señor. Y no queremos personas egoístas que digan, es que ya no siento bonito. Fíjate qué nivel de egoísmo. Vienes no a servir, sino a ser servido. Cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores no vino para ser servido, sino para servir. Y lavó los pies de sus discípulos y extendió las manos para que tú y yo podamos tener vida y vida en abundancia. Algunos se olvidan que la promesa del nuevo pacto, Ezequiel capítulo 36, versículo 27, ¿cuál era? ¿Para qué el Señor enviaría su espíritu en nuestras vidas? Ezequiel 36, 27 dice, pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos. Ahí está. Y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Y sí, aunque sabemos y confiamos que la iglesia puede subsistir sin un seminario, no vamos al seminario por sentirnos mejor que los demás, todo lo contrario, porque reconocemos que somos unos ignorantes. ¿Y saben qué les decimos en el seminario? Sean cuidadosos con interpretar este libro, porque este libro es sagrado. Por eso en la portada dice Santa Biblia. ¿O tú no te enojarías si alguien habla a tus espaldas algo que tú nunca has dicho? ¿Y por qué pensamos que Dios no se airará si hablamos cosas que Él no ha hablado? Si hacemos cosas que Él no ha mandado. Por eso, hermanos, no puedo terminar este punto sin advertir que también a lo largo de la historia de la iglesia hemos encontrado múltiples movimientos que dicen ser un avivamiento genuino del Espíritu, pero cuando los miras más de cerca y examinas esos movimientos a través de la palabra del Espíritu, de la palabra de Dios, te darás cuenta que en realidad no son avivamientos, sino movimientos con emociones pasajeras. Incluso algunos movimientos heréticos, alejados de la palabra de Dios y por lo tanto de su bendita presencia. Por eso quiero cerrar con una última pregunta. ¿Cuáles son los frutos de un verdadero avivamiento? Acompáñame a lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 8. Santiago capítulo 4 versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores,
limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Cuando algunos piensan en un avivamiento, viene a su mente gente cayéndose de espaldas, gritando, generando desorden en medio de la iglesia. Pero eso es lo que vemos en la Biblia. ¿Cuál fue el fruto del derramamiento del Espíritu en la iglesia? ¿Qué hizo Pedro inmediatamente después de Pentecostés? Predicar la palabra. ¿Y qué hizo la iglesia? Otra vez, Hechos 4:31. Después de que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Ahora, ese texto continúa. Mira, Hechos capítulo 4, versículos 32 al 35. El fruto no solamente se quedó con predicar la palabra de Dios con valor, el fruto fue más allá. Hechos capítulo 4, después de decir que todos fueron llenos del Espíritu, ¿cuál es el fruto? Versículos 32 al 35. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Yo he escuchado a algunos hermanos aquí, la presencia de Dios se siente bien poderosamente, y voy, no, ni se saludan. Oh sí, hombre, presencia es tremenda. Ayer nos lo predicaron, es el espíritu de qué, de amor, ¿no? Hoy me cuesta saludar al hermano, pero la guía del Espíritu me hace, hermano, que Dios te bendiga de todo corazón, ¿no? La congregación de los que querían era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad, ¿qué? Común. En todas las iglesias, hermanos, hay gente necesitada, ¿cierto o no? ¿Sabes cómo se ve una iglesia llena de la presencia de Dios? Cuando esos necesitados cada vez comienzan a ser menos, porque hay una iglesia que los sustenta. Esa es una iglesia llena de la presencia de Dios. Con gran poder, versículo 33, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia había sobre ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Y esto choca tremendamente. Yo recuerdo mucho esa experiencia de un día ver a una persona del sexo femenino venir al frente allá en esa, y lloró y gritó y tembló y se cayó. Y horas más tarde fuimos a un restaurante y esa persona que decía haber sido llena del Espíritu estaba engañando a su marido. Estaba con un hombre que no era su esposo. ¿Realmente esa es la llenura del Espíritu? Y lo dudan, es lo que a mí me sorprende. ¿Realmente, hermanos, esa es la llenura del Espíritu? ¿Quién es el que hace morir en nosotros las obras de la carne? No, hermanos, no era la llenura del Espíritu. Obviamente. La llenura del Espíritu te hace vivir una vida santa, piadosa y para la gloria de Dios. Ahora, hace rato leímos en Efesios capítulo 5, versículos 18, no se embriaguen con vino en el cual hay disolución, ¿cierto o no? Antes bien sean llenos ¿de qué? Del Espíritu. ¿Y cuál es el resultado? Ya leímos parte: hablar, cantar, gozoso, agradecer a Dios. Pero luego dice el versículo 22, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Tiemblan, se caen y al rato le recuerdan hasta el 10 de mayo a su marido. No cuadra con lo que la Biblia enseña. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Versículo 25, maridos amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. No, así, no. Aquí eres el ministro más usado por Dios. Pero tu esposa la tratas mal, la golpeas, y a lo mejor no solamente físicamente, con la boca. Y a tus hijos, impaciente, grosero, apático con él. Pero eres el ministro más usado por Dios. Mentira. No eres más diferente que el diablo. Y el diablo no tiene el Espíritu de Dios. Es más, el versículo 21 dice: sométanse unos a otros, es decir, sírvanse unos a otros
Consideren al otro, dice Filipenses 2, como superior a ti mismo. Hermano, ¿en qué te puedo servir? Les digo a algunos que son como cohetes, ¿verdad? Acuérdense que cuando el predicador termina la última oración en el sermón del domingo, parece que les enciende la llama, porque nada más dice amén, ya están allá. No se quedan para saludar a sus hermanos, para decirles en qué te puedo servir, hermano, cómo puedo orar por ti. Es más, cómo te puedo ayudar. Pero eso sí sienten bien bonito. Sienten bien bonito. Dios los toca bien poderosamente cuando vienen. Son tus emociones, van y vienen. Porque esas son las emociones, van y vienen. Pero el espíritu, aunque no tienes ganas, aunque no tienes fuerzas, haces la voluntad del Señor. Ese es el verdadero espíritu de Dios. Queremos las emociones, mas no las responsabilidades de una vida que se sujeta a la dirección verdadera del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae limpieza a su pueblo, contristación por el pecado, amor por Cristo, amor por la iglesia, amor por la palabra, un verdadero arrepentimiento. Cuando Él ilumina los corazones de los perdidos para ver la hermosura de Cristo, para desearle, para reconocer que hay una sola fuente que sacia nuestra sed. Y ese no es nuestro trabajo, no es el dinero, no es nuestra esposa, no son nuestros hijos, no es el fútbol. Esa fuente es Cristo Jesús. ¿Cuál es el verdadero fruto de un avivamiento, hermanos? Si estamos hablando de la obra del Espíritu, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Qué hermoso, hermanos, podría ser ver una iglesia repleta de hombres y mujeres que en medio de cualquier circunstancia amaran al Señor sobre todas las cosas, creyeran a sus promesas y fueran fieles hasta la muerte. Que en medio de la dificultad, la escasez y la adversidad pudieran decir: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. O en medio de la enfermedad dijeran: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O incluso cuando todo va bien dijeran: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y pudieran dar a otros lo que de gracia han recibido. ¿Quién puede hacer eso, hermanos? Sino solo el Santo Espíritu de Dios. Tú puedes leer sobre los frutos del gran despertar en el siglo XVIII. Incluso ahí Chappell tiene un libro que se llama Avivamiento y es gratis. Llévate uno. Pero déjame leerte algunos de los que Edwards hace mención. Ya estoy cerrando. Dice Edwards: hay un gran aumento de la seriedad y sobriedad con que se consideran las cosas eternas. Una disposición a escuchar con atención y afecto la palabra de Dios predicada y aprovechar toda oportunidad para hacerlo, asistir a los cultos y cumplir los deberes de la religión cristiana. Los corazones de las multitudes se han apartado en gran manera de las cosas del mundo, de sus ganancias, de sus placeres, de sus honores. Hay un cambio grande entre adultos y jóvenes en cuanto a la bebida, frecuentar los bares, usar lenguaje profano y ropa inapropiada. Muchas personas, evidentemente inmorales, se han reformado y son palpablemente nuevas criaturas. Su anterior disposición y conducta mundana y viciosa parece haber desaparecido. Sus pensamientos, sus palabras, sus preocupaciones, afectos y preguntas son ahora sobre el favor de Dios, con gran interés en Cristo y con un corazón renovado para santificación y bendición, aceptación y felicidad espiritual en un mundo futuro. Han tenido la experiencia de una consecuente seguridad y un dulce descanso del alma en Cristo como su glorioso Salvador, roca fuerte y elevada torre, acompañado de un discernimiento admirable y exaltado de la gloria de las perfecciones divinas, la majestad, la santidad, la gracia soberana, etcétera. Con un amor sensible, fuerte y dulce hacia Dios y un deleite en el que supera por mucho todos los deleites temporales o los placeres terrenales.
Han experimentado un descanso del alma en Él como una posición y la fuente inagotable de todo bien. Y esto ha sido acompañado por un aborrecimiento al pecado, el odio a sí mismo y sinceros anhelos del alma por más santidad y conformidad con Dios, y un sentido de la gran necesidad de la ayuda de Dios para poder alcanzar una vida santa. Unidos han desarrollado un amor muy tierno hacia todos los que consideran hijos de Dios, un amor por la humanidad en general y una compasión muy sensible y tierna por el alma de los pecadores, y consecuentemente anhelos sinceros por la extensión del reino de Cristo en el mundo. Ahora, en lugar de frecuentar las tabernas, los jóvenes ya no andan en fiestas mundanas, ya no proliferan las reuniones de personas de toda clase y edades. No, hermanos, ahora los jóvenes, hombres, mujeres y niños se reúnen para leer, orar, cantar alabanzas a Dios y dialogar acerca de las cosas de Dios y de más allá. En muchísimos lugares el tema de las conversiones gira alrededor de temas religiosos y de la naturaleza espiritual. En lugar de diversiones vanas entre los jóvenes, ahora derraman lágrimas por un sentido de culpa por el pecado y manifiestan una santa alegría en Cristo Jesús. En lugar de sus cantos vulgares, cantan ahora alabanzas a Dios. Oh, necesitamos esto, ¿verdad? En lugar de sus cantos vulgares, cantan ahora alabanzas a Dios y al Cordero que fue sacrificado para redimirlos con su sangre. Si hoy te extendiera la invitación para apostar sobre el éxito en la vida de un hombre del siglo XVIII, que nació como Whitfield, Inglaterra, siendo pobre, cuyo padre murió a sus 2 años, cuya madre fracasó en un segundo matrimonio y cuyo cuerpo contrajo sarampión a tan solo 4 años de haber nacido, que lo dejó con un estrabismo severo en su ojo, ¿lo harías? ¿Apostarías que su vida será exitosa a los ojos del mundo? Puede que a los ojos del mundo no, nadie apostaría por él, pero constantemente Dios se deleita en glorificar su nombre a través de hombres y mujeres que para el mundo parecen ser los más insignificantes. Puede que un avivamiento para nuestra iglesia, hermanos, para nuestra nación no llegue hoy, pero puede que ya esté llegando. Mientras tanto, hermanos, ¿por qué no pedir al Señor que avive nuestro corazón? Y que a pesar de nuestra debilidad, por los méritos de Cristo, por su sangre preciosa derramada en la cruz, Él extienda su brazo de poder a nuestra vida y comience a transformar nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestro municipio, nuestro estado, nuestra nación entera. Porque como el Señor lo dijo, hermanos, no es con espada ni con ejército, mas con el Santo Espíritu de Dios. Oremos al Señor. Padre, gracias. Eternamente gracias a ti, Señor. Cuando, Señor, aquel escriba Esdras propuso su corazón para enseñarle a tu pueblo la ley, él sabía una cosa, Señor, que no sería él quien reformaría a tu pueblo, Señor, sino tú. Necesitamos de ti, Señor. Y hoy ante tu palabra que confronta nuestro corazón, que confronta nuestra religiosidad, como aquellos fariseos que habían puesto su tradición por encima de tu palabra y que habían enterrado con tantas tradiciones la ley. Hoy queremos reconocer como el Rey ya viene, que nosotros también, Señor, en algún momento hicimos eso, Señor. Hablamos cosas que tú no habías hablado, Señor. Creímos a cosas que tú no, Señor, habías enseñado. Muchas veces nos hicimos seguidores de hombres, mandamientos de hombres obedecíamos, Señor. Pero hoy queremos pedirte perdón, Señor. Y queremos reconocer ante ti, Señor, y ante tu bendita y santa palabra, que solo tu Santo Espíritu puede traer un avivamiento a nuestro corazón, un avivamiento a nuestra iglesia. Que los corazones puedan arrepentirse, Señor, y puedan volver a ti. Yo no lo puedo hacer, Señor, en mis propias fuerzas.
Nadie de los que estamos aquí califica, Señor, para llevar adelante tu obra, Señor. Pero hay uno que sí, y es Cristo. Es Cristo Jesús. Él es el que se le apareció a Josué antes de entrar a la tierra prometida. El capitán de los ejércitos de Jehová. Hoy nos rendimos ante Él para que sea Él, a través de su Santo Espíritu, que direccione nuestras vidas, Señor. Y aunque cuesta y es difícil, hagamos de nuestra vida todo lo, Señor, todo lo que contradice tu palabra. No solo doctrinas erróneas, sino principalmente vidas impías. Aparta de nosotros la iniquidad de nuestro corazón. Quebranta, Señor, aún el corazón más duro. Tú lo puedes hacer. Tu Santo Espíritu, Señor, lo puede hacer. Puede dar vida, Señor, donde solamente hay huesos secos. Puede traer agua que sacia y limpia aún en el valle, Señor, más oscuro. Oh, Señor, aquí estamos delante de ti, Padre. Tan necesitados de tu gracia, Señor. Nuestra familia, Señor, te necesita. Nuestros hijos, Señor, se están perdiendo. Nuestra iglesia, Señor, te necesita. Tu pueblo, Señor, te necesita. Aquí estamos hoy delante de ti, Señor. Ayúdanos más allá de rasgar nuestras vestiduras, rasgar nuestro corazón, Señor, delante de ti. Que podamos, Señor, ir a nuestras casas arrepentidos, Señor, porque hemos apagado con nuestro pecado, Señor, tu Espíritu. Porque hemos menospreciado, Señor, tus enseñanzas. Porque nos hemos vuelto constantemente al mundo, Señor, que jamás saciará nuestra sed. Porque solo tú, Señor, puedes saciarla. Porque solo tu palabra, Señor, puede quebrantar nuestro corazón y nuestra vida, Señor. Yo no puedo, Señor, pero tú sí puedes hacerlo, Jesús. Tú sí puedes hacerlo, Señor. Genera en nosotros esa humildad ante ti, ante tu palabra, Señor. Delante de tu presencia, delante de tu palabra, Señor. No podemos en nuestras fuerzas, pero tú sí puedes hacerlo, Señor. Tú amas a esta iglesia, Señor. Tú amas a este pueblo, Padre. Pero nosotros no te amamos como deberíamos de amarte, Señor. Porque hemos menospreciado tu palabra, Señor. Pero ayúdanos a arrepentirnos hoy con todo nuestro corazón. Y trae un avivamiento real a tu pueblo, Jesús. Que podamos, Señor, considerar a Cristo como lo que es, lo más hermoso, lo más glorioso, lo más bello, Señor. Y que podamos, Señor, someternos por completo a ti, Señor. Por completo a tu palabra, Padre. Gracias, Señor. Dios ha sido muy paciente con nosotros, hermano. ¿Por qué no darle gracias al Señor? Si esas palmas son para el Señor, dalas con todo tu corazón. Y mientras aplaudes, dile al Señor: gracias por tu misericordia. Gracias por tu paciencia. Gracias por tu bondad. Gracias, Padre. Gracias.